entonces con esta cita del literato C.S. Lewis, que me parece que es muy cierta. Y es algo que quiero que tomemos muy en cuenta. Y es que, o bien lo que la Biblia tiene para decirnos es real, es verdadero, o por el contrario, es falso, es una mentira. Y por lo tanto, no vale la pena siquiera mencionarlo. Es decir, o bien las promesas que la Biblia nos hace, las profecías que ésta declara, por ejemplo, la promesa de vida eterna, la promesa de poder, las profecías del Antiguo Testamento en relación al Mesías que iba a llegar a sacrificar su vida, es decir, Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, los milagros que hizo acá en la tierra, el trabajo de los apóstoles, la predicación del evangelio. Si todo eso es mentira, entonces la Biblia carece de utilidad. De hecho, es un libro que nos hace perder el tiempo, ¿no creen? Tenemos actividades más importantes que podemos realizar. Tenemos proyectos que podemos cumplir. Entonces, leer la Biblia o estudiar teología se convierte en algo absurdo y sin sentido. Pero si lo que la Biblia dice es verdad, entonces es el libro más importante del universo, si es verdad. Pero una de dos tiene que ser la verdadera respuesta. O es falso y no tiene importancia en absoluto, o es verdadero y es infinitamente importante. No hay un punto intermedio. Y esto quiero que lo tomen muy en cuenta. Muchas veces decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos cuando nos preguntan, pero preguntémonos, ¿leemos la Biblia? ¿La escudriñamos? A veces decimos, sí, creo en Dios, pero no leo la Biblia. ¿Y asistes a una iglesia? No, tampoco asisto a una iglesia, ni sirvo porque, no sé, no es tan importante para mí, creo en Dios y bueno, hasta ahí llego. Esa actitud es una actitud mediocre, es una actitud, como le dice la Biblia, tibia. En el libro de Apocalipsis hay una parte en la que se dice que aquellas personas que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios, serán vomitados de la boca del Altísimo. ¿A qué se refiere a que sean vomitados los tibios? ¿Por qué? Porque son repulsivos, son asquerosos. Esa es la idea. Aquella persona que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia, tiene una actitud mediocre, una actitud detestable para el Creador. ¿Por qué? Porque es preferible decir, no, definitivamente yo soy ateo, no tengo nada que ver con la religión, con la teología, no me interesa lo que dice la Biblia, tengo cosas más importantes a las que dedicarme, a mí me gusta la ciencia, yo creo en otro tipo de conocimiento, etcétera. Esa es una actitud lógica, es muy racional, de hecho. Es una posición que ustedes pueden adoptar y es una posición respetable hasta cierto grado. O, por el contrario, su actitud debe ser, creo en el Señor y leo su palabra y la escudriño porque es ahí donde tengo vida eterna y por eso entregué mi vida a Dios por completo. Una de esas actitudes debe ser la nuestra, una de esas debe ser nuestra posición. Si estamos en una posición intermedia, la palabra dice que somos detestables ante sus ojos, porque no somos ni calientes ni somos fríos. Entonces, eso es algo que debemos entender, debemos recibir en nuestro corazón, y si hemos estado adoptando una postura mediocre, es hora de abandonarla. Y bueno, espero que en esta serie de clases ustedes se den cuenta de que este conocimiento del que vamos a hablar es un conocimiento realmente trascendental que tiene la capacidad de transformar nuestras mentes, de transformar nuestros corazones y de darnos acceso a la vida eterna. Esa es la promesa. Ahora bien, en mi caso, yo no he sido siempre un cristiano. De hecho, la formación que tuve en mi familia no era precisamente cristiana. Mi familia era una familia perdida en el mundo, en la que Dios no era una prioridad en absoluto. Y la crianza que tuve fue sobre todo
una crianza en la que primaba la ciencia o la filosofía sobre todo. Entonces, en mi juventud llegué a tener recelo por las escrituras, a cuestionar su veracidad, a pensar que probablemente la existencia de Dios tenía que ser interpretada de otra forma y tuve ideas muy disparatadas con respecto al Creador y hasta podía decir que era un ateo. Entonces, el Señor llegó a mi vida a través de un proceso bastante largo para mostrarme su verdad, para explicarme en qué consistía todo esto y eso es algo que quiero compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar nuestra clase con esa reflexión. El primer elemento del que vamos a hablar es el término que nosotros utilizamos para referirnos al Creador. ¿Qué palabra utilizamos para hablar de este Creador bíblico? Utilizamos la famosa palabra Dios, ¿verdad? Pues les comento que este término no es muy adecuado, no es un término muy correcto para referirnos al Creador. ¿Por qué? Porque etimológicamente esta palabra Dios deriva del latín Deus. Este latín Deus era un término en latín para referirse al Creador. Pero este a su vez tenía un enlace etimológico con otra palabra, con una palabra griega, con la palabra griega Zeus o Zeus. Yo les pregunto, ¿ustedes están familiarizados con esta palabra? ¿Saben a quién hace referencia? ¿Alguien que quiera decirnos quién era Zeus? Un dios de los griegos. Uno de los tantos dioses del panteón de dioses griegos, exacto. Zeus era el dios principal. Era acá tengo una imagen para que puedan verla, era el dios padre, un ser antropomorfo, es decir, con características humanas, un ser finito y sobre todo un ser tridimensional. Ese es Zeus. ¿De dónde proviene nuestra palabra Dios? Como les digo, es Zeus, Deus, Dios. De hecho, la palabra Deus actualmente en portugués es la palabra que se utiliza para hablar de este creador, Deus. Entonces, esa es la razón por la cual no es tan acertado utilizar el término Dios cuando queremos hablar del creador de la Biblia. Y una de las razones es que todas las palabras tienen una carga conceptual. ¿A qué me refiero con esto? Todas las palabras guardan un enlace conceptual que se genera en nuestro cerebro cuando escuchamos o cuando leemos una palabra. Por ejemplo, si en este momento yo les digo la palabra amor, automáticamente sus mentes están elaborando un concepto de lo que ustedes creen subjetivamente que es el amor. Y esta subjetividad, estos conceptos subjetivos pueden variar grandemente. Lo mismo sucede con el término Dios. Cada uno tiene una idea subjetiva de lo que cree que es Dios. Y ese es un gran problema. De hecho, esta palabra Dios, como tiene este origen pagano, este origen en Zeus, lleva a nuestra mente una carga conceptual muy desorientadora. No sé ustedes, pero yo personalmente cuando tenía 6 o 7 años tenía la idea de que Dios era un hombre que estaba en el cielo con su barba blanca, tal como el que estamos viendo en la imagen. Porque esa palabra Dios tiene esa carga conceptual y aquí hay una prueba de ello. Miren a continuación, pueden ver ahí una pintura de un creyente que hizo una representación de Dios como un hombre con barba, caucásico, ¿no? Blanco, con su vestido blanco. Una idea tridimensional, una idea muy ingenua de quién es el creador. Y es ahí donde la comunidad científica ataca a los creyentes y dice, ustedes creen en fábulas, ustedes creen en cosas absurdas, como un hombre tridimensional, un ser tridimensional finito puede ser el creador del universo. Aún cuando
las teorías metafísicas o las doctrinas orientales creen que Dios es un ser de energía, una fuerza mística. Eso también tiene un origen pagano y un origen ingenuo a su vez. Entonces, ustedes tal vez se preguntan, bueno, de acuerdo, Dios no es una palabra correcta para referirnos al Creador. Bien, entonces, ¿qué le vamos a decir? Pues la Biblia originalmente no fue escrita en español, no fue escrita en latín. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita sobre todo en hebreo y algunas partes fueron escritas en arameo. Y la palabra que se utilizaba para hablar, para referirse al creador del universo, era la palabra que pueden ver en sus pantallas, que se pronuncia como el Elohim, con ese artículo al principio de la palabra. No es simplemente Elohim, sino es el Elohim. ¿Por qué este artículo el al iniciar la palabra? Porque esta no es un nombre, no es el nombre del creador, es un título, es un sustantivo que implica una categoría jerárquica. Elohim significa el fuerte, el majestuoso, el omnipotente. Pero no es una palabra exclusiva para hablar del Creador, sino que también engloba incluso a los ángeles e incluso hasta autoridades humanas, como en algunos de los versículos del Antiguo Testamento. Y eso es algo realmente muy interesante. Bueno, entonces tenemos acá que el significado de esta palabra Elohim es el siguiente. Uno solo, no dos, no tres, uno. Uno solo es el ser omnipotente y omnisciente cuya palabra es la fuente de sabiduría. Ese es el significado de esta palabra Elohim. Dentro de ese grupo categórico, jerárquico, en el que puede abarcar incluso a los ángeles, uno solo es el máximo y el único que da vida a todos los demás seres. Él es el Elohim de los Elohim. O si lo dijéramos como Dios, diríamos él es el Dios de los dioses. Pero el término Dios, como les decía, es un término desorientador, preferible dejarlo a un lado. No es un término bíblico. Entonces, este Elohim es la base estructural de todo lo que existe, es la base ontológica de la existencia. Y así lo entendían los judíos. Y eso es algo súper interesante porque actualmente en la ciencia moderna, en física de partículas o física cuántica, para ser más exactos, hay un concepto que es el concepto de entrelazamiento cuántico, que explica que todas las partículas del universo están entrelazadas en un solo sistema, uno solo. Pero acá tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado tenemos el cosmos o la creación, el universo, y por otro lado tenemos al creador de ese universo. Este creador del universo es la base ontológica de todo lo que es. La ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser en cuanto es. Y esto es admitido incluso en la filosofía atea. No solo los filósofos cristianos hablan de la ontología, sino también los filósofos ateos. ¿Por qué? Porque es necesario, y esto lo admiten los filósofos ateos, es necesario que exista una base estructural, una base en la que pueda fundamentarse la existencia de cualquier otro fenómeno, de cualquier otro ser. Sin esa base, sin esa estructura inagotable, tiene que ser inagotable, es decir, eterna, no puede existir un algo, no puede existir la existencia, valga la redundancia, pero es que esa es la ontología es el estudio del ser. Nosotros, los seres humanos y todas las cosas, existimos. ¿Por qué? Porque es posible que la vida exista. Si no fuera posible, entonces no existiríamos. Es algo súper lógico. Por eso es que es aceptado también por la filosofía atea. Pero obviamente los ateos no creen que este ser ontológico sea Dios.
Para ellos eso corresponde simplemente a un fenómeno natural, es parte del propio universo, de la propia naturaleza del universo, que ésta tenga una base estructural sobre la que se sostiene. Para ellos no hay nada mágico en eso, para ellos eso es algo netamente natural. En cambio, los filósofos cristianos se dan cuenta de que esa base estructural que hace que todo pueda llegar a existir y sea posible, tiene que ser una inteligencia cósmica que tenga capacidad de darle orden a las cosas. Y eso es lo que está expresando, si se dan cuenta, este término Elohim. Por eso la religión judía era monoteísta, a diferencia de otras religiones en las que hay varios dioses. En cambio, este monoteísmo nos dice que uno solo es esa base que tiene todo el poder, que tiene toda la información, todo el conocimiento, por eso es omnisciente, y que su palabra de información tiene la capacidad de ser una fuente de la que emerja toda la sabiduría. Esa es la idea del Elohim. Es mucho más interesante, mucho más profunda que la palabra Dios. Yo les pregunto, ¿qué significa Dios? Probablemente ustedes hayan tenido una idea abstracta de quién era Dios. En realidad, yo decía Dios, hasta a veces le decimos Diosito, ¿no? Alguna vez veo en mensajes que Diosito te bendiga. Esa es una contradicción del propio término, porque esta palabra Elohim e incluso la palabra Dios es un superlativo, es decir, significa el grandísimo, el grandango, el gigantesco. Entonces, decirle Diosito tiene una tremenda contradicción y es una gran falta de respeto, además. Aunque a veces se justifica eso diciendo que es con cariño. Amo tanto a Dios que le digo Diosito porque lo amo. Yo creo que para amar al Señor primero hay que conocerlo. Entonces, bueno, continuamos avanzando. Quiero mostrarles acá una imagen del universo. Ustedes saben que este universo en el que vivimos es enormemente complejo, es gigantesco. Acá tenemos una imagen del sistema solar y sabemos que nuestro sistema solar es simplemente una mota de polvo, un pequeño y minúsculo punto dentro de una galaxia que alberga millones y millones de otras estrellas que también tienen sus planetas. Esa es nuestra galaxia. Y esta galaxia, a su vez, no es más que simplemente un pequeño punto dentro de un gran cúmulo de galaxias que se denomina la Niaquea, o sea, denominado la Niaquea. Hasta acá, si lo piensan, es tan grande, es tan gigantesco que nuestra mente, cuando trata de imaginárselo, de procesar cuán enorme es, no tiene ni idea de lo que está pensando, no puede terminar de procesar. Es como las computadoras, que cuando tienen mucha información empieza a dar vuelta en circulitos cargando. Lo mismo le pasa a nuestro cerebro cuando está tratando de pensar en lo grandioso que es esto. Se queda colgado. Nos hacemos una idea muy abstracta, muy pequeña de lo que significa esta inmensidad. Pero este grupo de galaxias, la Niaquea, es una de las chiquititas dentro de miles de millones de otros cúmulos de galaxias que albergan miles de millones de estrellas. Es enorme, gigantesco, realmente fascinante. Y aún así, la física contemporánea y la cosmología nos habla de un multiverso. La idea de que existe un grupo infinito de otros universos que también pueden albergar vida. ¿Se imaginan eso? Pero bueno, personalmente, yo no creo que este multiverso sea algo tangible, algo físico, sino más bien mera posibilidad matemática. Y que entre estas no miles, infinitas posibilidades matemáticas, una es la que se concreta. Una es la que tiene las posibilidades y los valores y los parámetros perfectos con los valores físicos adecuados para que pueda desarrollarse la materia. Estoy hablando de nuestro universo. Este universo que tiene los valores precisos, físicos, para que puedan desarrollarse las partículas más elementales de la materia y para que posteriormente pueda surgir la vida. Y esto tiene que haber sido
necesariamente diseñado, previsto y ordenado por una inteligencia inmensurable, una inteligencia que va más allá de la comprensión humana. Y es básicamente la idea de una computadora y un programador informático. Y es que es así, el universo en el que vivimos, miren todo a su alrededor. Toda esa matemática, esa química, esa biología, la complejidad del universo es como si fuera una computadora. De hecho, el universo es como si fuera una computadora infinitamente compleja. Si nosotros vemos una computadora y vemos los programas que hay en la computadora, automáticamente nos damos cuenta de que esos programas tienen que haber sido diseñados por una inteligencia que es un programador informático que les dio orden, ¿verdad? Lo mismo con el universo. El universo es una computadora y esta computadora ha sido diseñada y programada por un programador informático cósmico al que nosotros le llamamos el Elohim o Dios. Pero bueno, eso con respecto al macrocosmos. ¡Wow! Gigantesco, maravilloso. Pero ¿qué hay del microcosmos? Miren acá. ¿De qué estamos hechos los seres humanos? Pensemos en nuestro propio cuerpo. Miren sus propios cuerpos. ¿De qué estamos hechos? Bueno, tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos tejidos, pero esos tejidos, esos músculos tienen como base a las células. ¿Cuántas células hay en nuestro cuerpo? Se dice que billones, no millones, billones de células. Y claro, cuando se nos dice eso en el colegio o leemos eso en un libro, es como, ah, sí, tenemos billones de células. ¿Y qué? Lo damos tan por hecho, a veces lo damos como algo que es así y no hay nada más que pensar al respecto. No nos damos cuenta de lo fascinante que eso es. El hecho de que nosotros mismos estemos hechos de pequeños paquetes que tienen funciones tan complejas bioquímicas que nos hacen lo que somos. Y además, estos pequeños conjuntos de información que son las células también están hechos de otras unidades más diminutas, como son las moléculas, que son billones y billones de moléculas, que a su vez están hechas de billones de átomos. Y estos átomos de subátomos y estas partículas subatómicas de partículas subatómicas, y así podemos ir escarbando la realidad. Y si se dan cuenta, todo ese microcosmos es tan complejo y tan maravilloso como el propio macrocosmos que nos subyuga, ¿no? Cuando uno ve las estrellas y las contempla, no puede sino admirar la belleza del universo y ver cuán pequeños somos. Lo mismo con los niveles ínfimos de la realidad. En los niveles ínfimos hay tanta complejidad que a veces pensar que toda esa complejidad material no tiene una inteligencia por debajo, una conciencia que la ordena y la sustenta, es ilógico. Y en última instancia se habla sobre la teoría de cuerdas, sobre pequeñas hebras, sobre pequeñas cuerdas en un nivel microscópico de la realidad, en un nivel al que la ciencia todavía está llegando, está explorando aún, y se dice que estas cuerdas, estas pequeñas hebras vibratorias, lo componen todo. Ustedes, el aire, el piso, las paredes, todo está hecho de estas pequeñas cuerdas vibratorias. Paquetes de información, paquetes que guardan toda la información del universo. Y ahí también podemos llegar a la Biblia, porque la palabra del Señor nos dice que la estructura de todas las cosas es su propia palabra, que en griego es un término que es logos. Logos. Este logos es precisamente esto, información, paquetes de información que estructuran todo lo que existe. Vamos a hablar más sobre eso en siguientes clases. Y bueno, vamos a quedar acá. Les muestro un pasaje que lo vamos a analizar la siguiente semana. Es un pasaje en el que un predicador llamado Pablo explica a los atenienses en la ciudad de Atenas, estos
filósofos muy inteligentes, los científicos de su tiempo, ¿no? Actualmente tenemos la comunidad científica. En ese entonces, los hombres más inteligentes estaban en Atenas, eran filósofos realmente eruditos. Y entonces Pablo tiene una conversación con ellos y les explica cosas que la propia ciencia moderna lo corrobora. Y la siguiente clase vamos a ver cómo todos estos detalles son corroborados por la ciencia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa acá. Antes de cerrar la sesión, quiero saber si hay alguna pregunta. Tengo que hacerles, no sé, tal vez ustedes tienen algún comentario, diré, si es que tienen alguna pregunta o duda o quieren decir algo. Adelante, por favor, es bienvenido.